Bienvenidos compañeros a este curso avanzado de reparación y diagnóstico de computadoras automotrices. El tema o los temas que vamos a abarcar en este curso avanzado van a ser la de realizar unas pruebas básicas para evaluar el daño, que tienen estas computadoras. Algunos bancos externos que ustedes han visto, que han observado en tiendas especializadas, en talleres especializados de reparación. Vamos a ver parámetros internos, ver problemas de carácter físico y de el programa interno que tienen las computadoras. Veremos dónde se realiza la programación de las computadoras, los famosos chips de reprogramación que tienen las computadoras. Vamos a realizar diagnósticos, sistemas de diagnósticos. Veremos todos los drivers, los circuitos integrados que hay para sustituirlos, fallas específicas como lo son señal de inyectores, bobina, ignición, módulos de encendido. Veremos algunas fallas de difícil solución como son las de los circuitos de procesamiento de datos. Vamos a realizar comprobaciones con el osciloscopio. Vamos a hacer algunos análisis dinámicos y por último tendremos una demostración, una práctica de la soldadura y reemplazo de los componentes en nuestros módulos de control electrónico. Su servidor y amigo Ricardo Lara, y con esto tendrán la capacidad ustedes para reparar en sus talleres estas computadoras, para disminuir los costos de las reparaciones de los automóviles y agilizar también estas reparaciones al efectuar ustedes las reparaciones en sus talleres. Pues hasta aquí y pasaremos a nuestro primer punto, que son pruebas básicas. Bienvenidos compañeros de la Confederación Nacional de Talleres de Servicio Automotriz y similares. Preocupados por la capacitación y que llegue a más compañeros, hemos preparado nosotros este curso que hemos denominado reparación y diagnóstico de computadoras automotrices. El alcance de este curso, compañeros, es la de poder diagnosticar correctamente las computadoras que llegan a nuestros talleres. Esta situación de tener talleres externos que hagan las reparaciones de nuestras computadoras nos atrasan en nuestra labor diaria. Por esto la situación de saber diagnosticar fallas menores. Si ustedes por medio de este curso se encontraran con algunos daños menores, ustedes mismos van a tener la capacidad de reparar estos módulos electrónicos. Entonces va a haber muchos beneficios: ahorro de tiempo, beneficio económico y no tardarnos más con los vehículos de nuestros clientes. Para este curso tenemos los siguientes temas. Va a ser conceptos en electrónica básica. Vamos a ver algo de estos conceptos, entender el lenguaje de lo que es la electrónica.
Nos vamos a ir a ver posteriormente componentes activos y componentes pasivos. Estos componentes activos y componentes pasivos, enfocándonos concretamente en los componentes de las computadoras automotrices. Para esto tenemos que tocar el tema de capacitores en todas sus gamas, capacitores cerámicos, de poliéster, de montaje de superficie y capacitores electrolíticos. También vamos a tocar el tema de los capacitores en el circuito de filtrado. Muchas fallas que se presentan en los vehículos son debido a la falta de filtrado, y vamos a ver esta aplicación de los capacitores. Más adelante vamos a ver nosotros diodos rectificadores, ya entrando a los componentes activos, diodos Zener y aplicaciones de los diodos, transistores NPN, PNP, los tipos de encapsulados, los montajes que tenemos, transistores especiales llamados Darlington, transistores FET o los llamados transistores de efecto de campo. Vamos a ver circuitos integrados, que son los que alimentan a los sensores, y seguiremos con los métodos para el reemplazo de los componentes. Vamos a utilizar el manual de reemplazos NTE para cubrir este tema. Vamos a realizar mediciones nosotros de estos componentes en forma práctica con el multímetro, para que ustedes vean cómo se realizan las prácticas dentro de los módulos de control electrónico. Vamos a dar algunos métodos para localizar componentes dentro de estos módulos, y algo muy importante, los parámetros que tenemos que observar para utilizar los reemplazos. Una forma de hacer el diagnóstico en estas computadoras es viendo la arquitectura, su arquitectura de conexión, que es un tema que vamos a ver. Tendremos que identificar entonces plenamente sus pines, los pines más importantes de estos módulos de control, como son la tierra, como es la memoria, como son las salidas para los relevadores, los pines de mando, por ejemplo, de la bomba de combustible, la salida de regulada para los sensores, y la señal que nos manda también dicha computadora, como es la señal del check engine. Posteriormente, uno de los penúltimos temas que vamos a ver va a ser los componentes dentro de las computadoras. Vamos a realizar una práctica total para identificar estos componentes, partes, y cómo podemos excitar a las computadoras fuera del automóvil para realizar nosotros nuestras pruebas. Realizaremos las pruebas básicas para que nos permitan conectar esta computadora fuera del automóvil. Vamos a hacer también prácticas para este conexionado externo, y al final les vamos a mostrar una maqueta para que ustedes monten este equipo en un banco de pruebas externo del automóvil, y entonces ahí hagamos el diagnóstico. Después de la reparación estemos nosotros convencidos de que ya este módulo quedó bien reparado, para después montarlo en la computadora. Esperemos que este curso sea de su agrado, compañeros, y comenzamos. Bien, entonces empezamos con conceptos en electrónica básica. En este tema vamos a tocar
la importancia que es el entender perfectamente los conceptos de la ley de Ohm, lo que es resistencia, lo que es amperaje, lo que es voltaje. A veces, ante las confusiones que hay en los talleres, ¿qué es lo que tenemos que cuidar más nosotros a la hora de estar reparando un vehículo? ¿Es importante la resistencia? ¿Es importante el voltaje? ¿O es importante el amperaje? Estos conceptos son los que veremos a continuación. Entonces, este tema que es conceptos en electrónica básica, vemos la diapositiva con el esquema de la ley de Ohm. Es importante tener este concepto de la ley de Ohm y vamos a manejar tres conceptos básicos, que es voltios representado por una E, amperes representado por una I y ohms representados por una R. Verán ustedes en algunos escritos representados los ohms con la letra omega, en este caso R para resistencias. Bien, en esta diapositiva lo importante para nosotros es que vamos a saber cómo calculamos los volts. Para calcular estos volts necesitamos multiplicar el amperaje por la resistencia. Entonces tenemos ahí esta representación que para calcular nosotros los volts tendremos que calcular estos dos parámetros importantes. Y un punto a destacar es que los volts que nosotros vamos a manejar en el vehículo pues no varían, máximo hasta 14 volts, 15 volts, pero hay dispositivos, compañeros, como los inyectores, que en su trabajo de operación nos llegan a tener hasta 92 volts. Vamos a ver más adelante cuál es la razón de que un inyector a veces nos llegue a generar ese tipo de voltaje. Bien, para calcular nosotros los ohms o la resistencia, entonces tendremos que dividir el voltaje entre el amperaje. Para eso se nos presenta esta gráfica, para entender cómo podemos calcular esos parámetros. Entonces esta resistencia va a ser bastante útil para cuando tenemos que hacer la prueba en el cableado del vehículo. Aunque yo tenga 15 volts o 14 o lo que me marque la batería y tengo un excedente de la resistencia por medio del arnés, esto me va a afectar en el amperaje. Entonces es importante ver qué resistencia es la mínima permitida en este tipo de arnés. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es para calcular entonces esta amperaje. Conociendo el voltaje y conociendo la resistencia, podemos calcular el amperaje. Considero que esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar más que el voltaje, más calcular la resistencia. El amperaje en todo circuito es, considero yo, para las computadoras lo más importante. Una pregunta que les pudiéramos hacer a ustedes es ¿cuál es el amperaje mínimo para que funcione un relevador? Entonces podemos tener 15 volts, podemos tener la resistencia correcta, pero la pregunta es ¿qué amperaje es el mínimo
que necesitamos para que funcione los relevadores. Bien, pues la respuesta, si nosotros vemos esta gráfica y ponemos, sustituimos valores, tendremos la respuesta. Aquí nos vamos a adelantar un poco con la respuesta. Y para que trabaje un relevador tenemos un amperaje mínimo de 200 miliamperes. Los voltajes que trabajamos en las computadoras entonces van a ser del orden de los miliamperes. No llegamos a los amperes. Esta es la razón por la que necesitamos tener estos conceptos totalmente claros. Entonces, como resumen, nosotros para esta ley de Ohm tenemos que para calcular el voltaje es igual al amperaje por la resistencia. Para calcular la corriente tenemos el voltaje entre la resistencia, y para calcular la resistencia tenemos el voltaje entre el amperaje. Entonces, tocando esta ley de Ohm, tenemos punto número 1, ¿qué es entonces el voltaje? Pregunta número 2, ¿qué es el amperaje? Y pregunta número 3, ¿qué es la resistencia? Puntos importantes en estos conceptos. Voltaje, entonces tenemos que es amperaje, también tendremos que saber qué es, y resistencia, 3 conceptos importantes. Amperaje, la parte importante para nosotros es cantidad de electrones. La resistencia, la oposición a ese paso de electrones. Y voltaje, la presión o fuerza de estos electrones que están presentes en un circuito. Para ver más claro estos conceptos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos entonces un circuito, donde tenemos la batería, tenemos un fusible, un switch, una carga, y tenemos un circuito en donde no hay flujo de electrones, es decir, no tenemos amperaje. Podemos tener el voltaje, que es el voltaje de la batería, podemos tener la resistencia, que puede ser el mismo cableado, la resistencia de la lámpara, y como se encuentra este circuito en estas condiciones abierto, no va a haber flujo de amperaje. Esta es una falla clásica en nuestros vehículos. Cuando un circuito no está derivado a tierra, como es el ejemplo que estamos viendo, entonces no hay amperaje en ese circuito. Tenemos que hay una caída de voltaje, hay un aumento en la resistencia cuando un circuito se presenta con la característica de que tiene un corto. Entonces, un circuito cuando es puesto a tierra, lo que genera es que se reduce dramáticamente la resistencia en este circuito, se incrementa el flujo del amperaje, y este flujo de amperaje es lo que hace que dañe los interruptores, es lo que hace que dañe los relevadores, los transistores, y en conclusión es lo que hace que dañe la computadora. Tenemos que tener cuidado, compañeros, cuando ustedes hacen pruebas en la salida de los sensores y que ponen su lámpara de pruebas a tierra. Si nosotros ponemos la lámpara de tierra, como estamos viendo en esta diapositiva, es cuando nosotros provocamos estos daños a la computadora, cuando nosotros dañamos a los relevadores por estar realizando este tipo de pruebas.
La siguiente diapositiva vemos que hay otro tipo de corto, que es lo que impide que fluya la corriente a través de este circuito. Si hay un corto de este tipo, lo que hace es que hay un flujo igual, se incrementa el flujo de corriente y también se dañan los interruptores, los relevadores y todo lo que mencionamos. Cuando dos sensores principalmente tienen este tipo de corto, esto provoca un daño en los transistores internos de la computadora. Entonces no basta con solucionar un corto, con arreglar las líneas que van a los sensores o los actuadores, si hay un corto, para solucionar el problema. Si tenemos un corto como el que vemos en esta diapositiva, lo más probable es entonces que se dañaron los transistores de las computadoras. Bien, pues vamos a dejar un poco lo teórico y vamos a pasar a la situación práctica de estos conceptos básicos. Para lo cual vamos a necesitar para esta práctica un multímetro digital. Tenemos nuestra computadora de Ford 60 cavidades para esta práctica, arnés, un relevador y también tenemos una lámpara de prueba para realizar estos conceptos. Bien, el primer concepto que queremos que quede muy claro es la de cómo medir el voltaje en un módulo de control electrónico. Si tengo mi multímetro, lo primero que voy a tener que hacer es seleccionar la escala correcta, que es voltaje de corriente directa. Y para medir el voltaje, entonces podemos hacer lo siguiente: tierra, que regularmente es el chasis del módulo de control, tierra del arnés, también lo podemos tomar, y si voy a medir el voltaje, por ejemplo, de alimentación, pues me voy directamente a la línea de alimentación. Si yo hago esto, no tengo ningún problema para el módulo de control. Conexión que estamos haciendo para el voltaje, conexión en paralelo. El voltaje lo medimos entonces en paralelo. El daño que se le provoca, compañeros, a las computadoras, a los módulos de control, es porque este mismo procedimiento se hace con la lámpara de pruebas. Si yo tengo la lámpara de pruebas, la conecto al chasis del vehículo y me pongo aquí a estar haciendo las pruebas, como lo estoy haciendo, este tipo de pruebas que hago de esta forma es cuando daño yo los módulos de control electrónico o las computadoras. Si quiero medir si hay pulsos de inyección, regularmente se conectan de esta forma y se daña la computadora por que me conecto de esta forma. ¿Debido a qué es el daño, compañeros, en los módulos de control? Debido al concepto importante que hemos visto, que es la resistencia. Para realizar este tipo de pruebas necesitamos multímetros, como el que estamos viendo, y que tengan una impedancia o una resistencia en términos prácticos de 10 megaohms. Si no tenemos esos 10 megaohms, podemos dañar, es cuando se dañan los módulos de control. La lámpara de prueba, ustedes ahí verifiquen, ahí en sus talleres, la resistencia que tiene esa lámpara de prueba. Otro concepto que nos vamos a ver es la resistencia. Entonces voy a hacer esta práctica aquí con ustedes. Tengo que cambiar mi escala del multímetro, ahora lo voy a poner en ohms y me conecto en paralelo con la lámpara
y mido su resistencia. Si ustedes ahí en su taller hacen esto con su lámpara de pruebas, verán que la resistencia que nos da esta lámpara es de 4 ohms, lo que implica que al conectarme, al estar haciendo las pruebas en la computadora, aumento el amperaje, y es cuando dañamos las pistas de la computadora. Aquí tenemos entonces daños que se le provocan a las entradas cuando se realizan ese tipo de pruebas. Un factor entonces importante que nosotros tenemos que tener para hacer que estos daños no sean tan frecuentes es utilizar una lámpara como la que tenemos aquí, que tiene una lámpara interna, pero ha sido sustituida esta lámpara por un LED, un diodo LED y una resistencia interna para elevar ese amperaje, para que el amperaje entonces que nosotros induzcamos al hacer la prueba no sea tan elevado. Entonces yo les recomiendo que con un LED con una resistencia de 1000 ohms se fabriquen ustedes una lámpara de este tipo. Las hay en el mercado así tal cual se venden estas lámparas. Un tercer concepto que vimos nosotros en las diapositivas es cómo saber el amperaje en los circuitos. Para esto vamos a tener que nosotros hacer dos cosas. Vamos a tenernos que movernos de aquí, de la escala de resistencia a la de amperajes. Ese es un primer punto, y vamos a tener que cambiar el cable positivo a la parte donde dice amperajes. Tiene dos partes para medir el amperaje, una miliamperes, que es una medida pequeña, y otra que es amperaje. Entonces en esta parte yo les recomiendo que donde sea amperaje, ahí pongamos la lámpara. Y en el circuito, para medir amperajes, nos vamos a tener que conectar nosotros en serie, y entonces ya no podemos conectarnos en paralelo, en tierra y corriente. Ya lo que tenemos que hacer es abrir el circuito en una parte para conectarnos nosotros en serie. Si este fuera el elevador que tenemos que probar, necesitamos que abrir el circuito para conectarnos en serie. Parte negativa, me conecto en serie, y parte positiva para realizar la prueba. Si hago esto no voy a tener ningún problema para hacer las verificaciones en los módulos de control electrónico. Aparte, la lámpara que nosotros estamos presentando tiene la característica de ser una lámpara que nos va a indicar la polaridad. Es un tema importante, que va a ser la polaridad de el circuito que estamos midiendo. Vamos a aplicarle corriente. Y tierra a esta lámpara, y vemos que prende de color rojo. Esto nos indica que la salida puede ser un pulso positivo o que estamos en polarización normal. Si hubiera en la computadora pulsos negativos o estuviéramos conectándonos en forma inversa al circuito, la lámpara prenderá de color verde. Tenemos que prender de color verde. Y
es muy práctico para saber las polaridades, si la computadora nos manda pulsos positivos, pulsos negativos. Y con este tipo de lámpara entonces sí podremos, compañeros, medir salidas de inyectores, salidas de los actuadores. Sí nos podremos conectar para ver esas pulsaciones, siempre y cuando, entonces, recordando, tengamos un LED, una resistencia y para no provocarle falla a nuestro módulo. Si utilizamos lámparas convencionales, entonces con una simple prueba vamos a dañar nosotros nuestro módulo de control. Vamos entonces a pasar nosotros para entender más estos conceptos de electrónica básica, que es la base que nosotros necesitamos para seguir adelante. Vamos a ver nosotros algunas gráficas, algunas diapositivas para continuar con esto que es la base para seguir a los temas posteriores. Sí, para reforzar este tema que es de conceptos en electrónica básica, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vemos el circuito con una batería, un fusible, interruptor, un conductor y una carga. Lo importante en un circuito es que haya batería, el conductor y la carga. El fusible y el interruptor prácticamente son accesorios complementarios de este circuito. Uno sirve para abrir el circuito y el fusible es para proteger este circuito también. Entonces nosotros vimos que para medir el voltaje necesitamos conectarnos con el multímetro en paralelo. Para medir el amperaje necesitamos conectarnos en un circuito en serie. Entonces en esta diapositiva vemos cómo son los circuitos en serie. Tenemos dos lámparas y una de ellas puede ser el multímetro, que fue lo que hice para verificar el amperaje. Tenemos que entonces, para medir el voltaje, me puedo conectar en paralelo, como está en esta diapositiva. Ahí no tenemos ningún problema, tenemos dos lámparas de diferente resistencia y para medir entonces el voltaje necesitamos conectarnos en paralelo. En los circuitos que tenemos en los vehículos, tanto en los módulos de control electrónico, sensores y actuadores, tenemos un conjunto de estos dos circuitos. Tenemos tanto circuitos en serie, tanto circuitos en paralelo. Es por ello que al realizar nosotros nuestras mediciones tenemos que tener cuidado para ver qué tipo de circuito es el que estamos manipulando, si es circuito en serie, si es en paralelo o si es una combinación de estos dos circuitos. Y entonces tenemos aquí esta conclusión en esta diapositiva. El voltaje en la parte superior, en la figura A, lo tenemos en paralelo. El amperaje con este circuito en serie. Y para medir la resistencia es importante, cuando vimos cómo se medía la resistencia en la lámpara de pruebas, tenemos que aislar ese componente del circuito principal. Y en la figura C entonces tenemos la forma correcta de medir la resistencia en un componente. Tenemos que aislarlo del circuito, no podemos medir esa resistencia si está montado en el circuito, porque ahí también nos afectaría la resistencia de la batería, del mismo cable. Entonces es importante nosotros aislar
aislar el circuito para hacer la medición de las resistencias. Otro punto importante a la hora de estar haciendo los cambios en nuestro multímetro es el de que ustedes conozcan realmente su equipo de medición, como es un multímetro, que conozcan las funciones que tiene ese multímetro. Tenemos aquí el ejemplo de un multímetro básico, pero cada uno de ustedes en sus talleres tiene diferente multímetro, entonces yo los invito a que exploren todas las funciones que tienen su multímetro, como son dónde se miden las resistencias, dónde se miden los voltajes, si mide frecuencia, cuáles son los rangos de estos parámetros, como por ejemplo en esta diapositiva vemos en el punto número 9 que esta tiene la capacidad de autorrango, pero hay multímetros que puede ser que no tengan esta capacidad. Las conexiones, compañeros, por ejemplo el número 4, que es la que más utilizamos, punto número 4, donde medimos voltaje, ohms, diodos. El punto número 3, que es el común o tierra, y el punto número 1 y 2, que es donde medimos nosotros lo que es amperaje y miliamperaje. Vean que en estos dos casos donde tenemos amperaje y miliamperes, tienen un fusible. Si realizamos nosotros una medición incorrecta, este fusible interno que tienen estos multímetros va a servir de protección. Entonces basta con destapar su multímetro, hacer el cambio de este fusible por el valor que está indicado, pero se dañan esos fusibles por mediciones incorrectas. Si voy a medir yo amperaje y me conecto en paralelo, es cuando provoco que se dañe este fusible. Entonces, como refuerzo, vemos estas diapositivas que tenemos aquí. Quiero medir el amperaje o corriente, vean la forma en la que tengo que hacer. Parte positivo de la batería va a la parte positiva donde dice amperes, y la parte negativa me conecto en serie con la lámpara para cerrar el circuito. Esa es la forma correcta de medir corriente. Si estando en esta posición yo mido voltaje, voy a dañar ese fusible. Tenemos aquí entonces la medición correcta, cambio las puntas y cómo medimos voltaje. Sí, no hay ningún problema, lo medimos en paralelo. Y vean la prueba práctica entonces de la resistencia. Tengo que aislar el circuito y mido la resistencia de la lámpara, que en este caso me marca 40.5 ohms de resistencia. Pues bien, compañeros, hasta aquí el tema de conceptos en electrónica básica. Bueno, compañeros, pues hasta aquí el tema de conceptos en electrónica básica. Hemos cubierto lo referente a lo que es el voltaje, el amperaje, la resistencia, la forma correcta de realizar estas mediciones en las computadoras, a fin de evitar daños a estos componentes. Vamos a continuar nosotros entonces con el tema de componentes activos y componentes pasivos.